Entonces la idea es justamente obtener estas propiedades de la ecuación de Hartree-Fock para nosotros poder establecer una forma de solucionar estas funciones de onda y las energías, ¿no? Bien. Entonces, primero veamos, por ejemplo, que estos estados de Hartree-Fock son estados no degenerados. Y eso es entendible porque estamos trabajando pues con fermiones, ¿no? Entonces, nunca un par de fermiones van a tener los mismos números cuánticos. Entonces, eso quiebra cualquier tipo de degeneración. Aquí tenemos el potencial, ¿no? Eh, que es el mismo para cada uno de los estados orbitales o estados spin orbitales. Y aquí tenemos nosotros la energía asociada, ¿no? La energía de ionización. Entonces vamos a suponer que existan dos estados, ¿no? que tengan la misma energía, el mismo valor, y hagamos el producto por una función de onda que justamente tenga ese mismo, o sea, para probar que tienen la misma energía, ¿no? Entonces esa ecuación anterior la estoy multiplicando aquí por esta función de onda, u lambda prima, u lambda prima, u lambda prima. Aquí también. Entonces al lado derecho voy a tener yo un delta de Kronecker, ¿no? Aquí va a aparecer un delta de Kronecker. Eh, y como el hamiltoniano es hermitiano, yo lo puedo también aplicar directamente al lado izquierdo. Y si lo aplico al lado izquierdo, en vez de tener el lambda, voy a tener el lambda prima. Entonces la idea es tratar de determinar en qué situaciones estos el lambda son iguales, ¿no? Entonces si tú restas esto, ya al momento de restar, como el lado izquierdo son iguales, se van a cancelar y vas a tener esta ecuación. Entonces en esta ecuación es fácil notar que como este producto que está aquí es 0, o es un delta de Kronecker, ¿no? Entonces, si esto de acá, por ejemplo, es 0 porque tengo un lambda prima y diferente al lambda, necesariamente entonces este producto de acá tiene que ser 0. Perdón, este producto de acá es diferente de 0, por lo tanto, o puede ser diferente de 0 y por lo tanto las energías tienen que ser distintas, ¿no? Em, entonces, esto justamente muestra de que tú vas a tener todos estos orbitales espinoriales con diferente valor el lambda, ¿no? No va a haber no va a haber degeneración, por lo menos desde el punto de vista con el spin. Pero si tú lo ves desde el punto de vista espacial, ahí sí tienes una degeneración porque cada orbital puede tener un spin up o un spin down, ¿no? Entonces ahí hay que tener ese cuidado. Ahora, esto es lo que más interesa para poder llegar a establecer una forma de solucionar esta ecuación de Hartree-Fock de manera numérica, la simetría esférica de todas las subcapas completas. Es decir, recuerden ustedes que en la teoría de Shell, ¿no? Vamos a recordar eso. Está aquí, a ver. Acá está. Nosotros habíamos visto de que esta teoría de apantallamiento nos dice de que cuando nosotros terminamos, ¿no? una capa, cuando completamos una capa, se completa una simetría esférica para los electrones, ¿no? Entonces, eso debe estar reflejado también en las ecuaciones de Hartree-Fock. Y se refleja básicamente por esta teoría de capas que tenemos aquí, ¿ya? La idea es que cuando se llene una capa debemos tener una simetría esférica. Y simetría esférica quiere decir básicamente que las ecuaciones de Hartree-Fock no deberían depender de los estados angulares. Entonces nosotros tenemos n' estados orbitales, que son esas funciones phi. Y por lo tanto tenemos, o las funciones u, y por lo tanto tenemos dos n' estados spin orbitales, ¿no? Porque por cada orbital ustedes tienen un spin up o un spin down.
Cada estado orbital entonces va a ocurrir dos veces y en el caso del determinante de Slater tienes que colocar un estado orbital por cada spin, ¿no? Vamos a considerar entonces esos n' estados orbitales espaciales. Ya todos esos estados orbitales espaciales son de esta forma. Como ven, tienen la parte angular, depende de los armónicos esféricos. Y lo que es desconocido es la parte radial, ¿no? Este de acá es la parte radial. Eso de acá sería el R, ¿no? Solamente que se está sacando un R a la menos 1. ¿Ya? Eso de acá es el R de R. Pero aquí se está sacando un R a la menos 1 y se está definiendo esta otra función P. Entonces, por ejemplo, analicemos nosotros el potencial directo que habíamos definido en la clase anterior. Ese potencial directo es esta sumatoria que está aquí. ¿Ya? Y por lo tanto vendría a ser esta suma sobre todos los estados, ¿no? Entonces, esta suma que está aquí, corre sobre todos los estados que tenemos en LM que están aquí. Todos. Entonces, supongamos que tenemos una capa completamente llena, ¿no? Consideremos, por ejemplo, consideren un estado N y vamos a correr sobre todos los estados L y M. ¿Ya? Vamos a correr sobre todos los estados LM. Y por lo tanto en esta sumatoria lo primero que me doy cuenta, como es una sumatoria de la parte espacial, va a aparecer un factor 2 justamente porque se van a repetir dos veces. Se repite dos veces porque viene la parte del spin. Entonces aquí sale este 2 y la sumatoria, considerando por ejemplo nosotros de que estamos trabajando solo con un n fijo, correría desde menos L hasta L, ¿no? Para todos justamente los elementos LM que están aquí. Estos dos los junto y lo que obtengo es la función de onda, esta densidad, por el elemento de repulsión electrostática. Entonces a este elemento de repulsión, esta función de onda que está aquí, la voy a sustituir, ¿no? Lo sustituyo. Claro, esta es la subcapa N'L' completa. Es decir, ¿no? O sea, si tú tienes la configuración electrónica 1S1 o 1S2, 2S2, 2P3, esto por ejemplo es una subcapa no completa. Para que esté completa tiene que ser 6. Entonces, esta capa completa es la que se está sumando aquí. ¿Ya? Esa capa completa, repito, es la que se está sumando ahí. Entonces, si yo sustituyo, me va a quedar esta integral, ¿no? Aquí está apareciendo justamente esta función de onda armónica y la sumatoria está entrando y afectando directamente al armónico esférico. ¿Ya? Y esta expresión que está aquí es una expresión que se puede mostrar, va a quedar como ejercicio. Esta expresión que está aquí es una constante. Es una constante que depende de L', de este L' que está aquí. Entonces, en todas, claro, aquí hay más sumatorias, ¿no? Acá puedes tener más sumatorias de otras capas. Y aquí también, ¿no? Pero me estoy concentrando solamente en una subcapa N'L' completa. Hay otras, ¿no? Pero lo importante es notar de que en estas subcapas que están aquí, ¿no? En esta subcapa que está aquí, esta sumatoria te da pues un elemento constante. Entonces, si tú lo sustituyes, al final el potencial directo, ¿no? Va a ser un potencial que depende solamente de la distancia r. Y si tú modificas la parte angular, no va a modificar esto básicamente, ¿no? Aunque todavía queda este pedacito que está aquí. Ya creo que ustedes imaginan cómo se resuelve este pedacito, ¿no? Es algo que hemos hecho anteriormente. Que es esta expresión, ¿no? Recuerden que el 1 entre R y J es esta sumatoria. Por lo tanto, si ustedes sustituyen esa sumatoria aquí, ya saben que tienen que utilizar el Y00
pueden demostrar, ¿no?, que ese potencial directo se puede calcular de esta manera. Y como ven ustedes, es un potencial que depende solamente de un radio, ¿no? Es este potencial que depende solamente de este radio. O sea, tiene una dependencia solamente radial. La parte angular completa desapareció completamente. Así que eso justamente significa de que en mi ecuación de Hartree-Fock yo no tengo por qué trabajar con la parte angular, sino trabajar simple y llanamente con la parte radial. O sea, con eso ya se resuelve todo, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, proporcionar una función de prueba para hacer este sándwich del Hamiltoniano, es suficiente con que trabaje con la parte radial. Lo mismo se hace con el potencial de intercambio, pero es más difícil, ¿no? Pero se sigue la misma idea, se sigue la misma idea, es decir, usas otra vez esta cantidad, sustituyes las funciones de onda, aquí tienes la sumatoria que va a afectar aquí a las funciones de onda, a las funciones de onda armónicas esféricas, y lo que tú vas a obtener, o sea, vas a tener aquí ya multiplicación de tres elementos de integrales de tres armónicos esféricos, ¿no? Y esto sí no lo tienen que probar, esto es difícil de probar, ¿ya? Pero usando esto, ustedes pueden darse cuenta que el potencial de intercambio llega... Ah, y esto también que son las relaciones... Me parece que eso sí lo probamos. Son las relaciones de los coeficientes de Clebsch-Jordan, ¿no? Pero ya usando esto no lo tienen que probar. Muestren de que este potencial de intercambio toma de esta forma, ¿no? Que está aquí. Que como ven, es una forma donde entre llaves, nosotros tenemos aquí entre llaves la parte completamente radial. Queda un armónico esférico aquí afuera, ¿no? Queda aquí un armónico esférico afuera, pero aquí también hay ese armónico esférico, es decir, toda esta parte que está aquí, noten ustedes, toda esta parte que está aquí es la función sobre la cual está aplicándose ese potencial de intercambio. Y eso está aquí. Entonces hay una proporcionalidad, ¿no? Entre este potencial de intercambio hay una proporcionalidad con toda esta cantidad. Es como si esta fuese la forma del potencial de intercambio, ¿no? Eso quiere decir entonces que como esto es la forma del potencial de intercambio y depende solamente de la distancia radial, ya no hay una dependencia angular, ¿no? Y en otras palabras, eso quiere decir que yo puedo agarrar mi parte angular de esta ecuación de Hartree-Fock y sacarla, pues, ¿no? Porque la parte angular no se va a ver afectada por nada, ¿no es cierto? Entonces, esa parte angular, como les comento, no se va a ver afectada. Y si tú sustituyes la función de onda en la ecuación de Hartree-Fock, ustedes van a ver de que se encuentra esta cantidad que está aquí. Voy a ponerle aquí para recordar esto. Ya, eso es para mí, no es para ustedes. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Son varios ejercicios, no son fáciles, pero estos cálculos yo ya los hice así que sé que salen y no salen muy... En realidad no son tan complejos, o sea, parece muy difícil porque son cantidades muy grandes, pero con paciencia, dándole la forma, escribiéndoles, usando estos teoremas que están aquí, sí sale esta expresión, ¿no? Uno nota que sale esta expresión. Este L que está aquí por si acaso es la suma, ¿no? De este L' de los dos, ¿no? De L' y L, de los dos electrones, de la sumatoria de los electrones que aparece. Entonces lo que me está diciendo esta ecuación es que para resolver la ecuación de Hartree-Fock solo necesito sustituir estas funciones de onda radiales y a partir de esas funciones de onda radiales empezar a determinar las energías. ¿Ya?
Recuerden que la energía base se calcula, también sabemos cómo calcularla. La energía base la estamos calculando mediante estas expresiones que están aquí, aunque está en el anterior, ¿no? A ver, está aquí en el anterior, sí, aquí está. Aquí, ¿no? No, 61, 62 aquí. La energía base es esta cantidad, es esta expresión. Entonces, si yo tengo las funciones de onda, puedo meter esto en un... O sea, si yo proporciono una ecuación radial, meto, calculo las integrales y ya tengo la energía base, ¿no? Pero esto lo hacía la computadora, o sea, no se hace analíticamente. ¿Sí? Todo esto ya es física computacional, ¿no? O sea, el analítico queda hasta aquí. Yo trabajo justamente con el profesor Paredes de esa manera, ¿no? Yo me encargo de la parte analítica, de la parte de las ecuaciones, interpretaciones, y él tiene el trabajo más fácil, ¿no? Lo mete al computador y ahí calcula todo, ¿no? Así trabajamos con el doctor Paredes. Bien. Yo y el profesor Paredes estudiamos juntos en la universidad, ¿no? Ingresamos en el 98-2. Tenemos una historia ahí de todo lo que se ha pasado en la universidad. Igual que ustedes, ¿no? Ahora bien, entonces a partir de aquí tenemos nosotros nuestros potenciales. El potencial directo en función justamente solo de la parte radial, ya sabemos que se calcula así. El potencial de intercambio sobre esa función de onda radial se va a calcular así. Estos R ya saben ustedes que va a definir, ¿no?, el máximo entre un R y un RJ, ¿no?, de los electrones que se están repeliendo electrostáticamente. Este L mayúscula es, como les comenté, ¿no?, el número cuántico de estos números cuánticos orbitales que tienen esos electrones. Esto es lo que nosotros llamamos J anteriormente, ¿no? Pero aquí no le están llamando J, le están llamando un L mayúscula, ¿no? Esa es notación del Brownsburg. Entonces, para que más o menos vean ustedes cómo es la parte analítica, consideren el caso del berilio. En el caso del berilio, ustedes tienen dos orbitales, ¿no? Tienen dos orbitales de tipo U. Entonces, ustedes tienen por cada orbital dos spin, uno up, el otro down, y por lo tanto bueno, ustedes tendrían este orbital atómico, que sería este determinante de Slater. O si lo quieren, pueden hacerlo con el operador de simetrización, ¿no? O antisimetrización. Por lo tanto, el potencial directo, que se escribe de esta manera, ustedes pueden escribirlo como o el potencial, ¿no? La parte de potencial serían los potenciales, la suma de potenciales directos por cada uno de esos niveles, menos la suma de los potenciales de intercambio por cada uno de los niveles, ¿no? Es decir, potencial directo menos potencial de intercambio para sustituir aquí en la ecuación de Hartree-Fock. Ahora, las subcapas 1s y 2s están completas. Um, hmm, A ver, un momento. 1s, 1s, 2s. Oh, ya, aquí están todos los electrones, los cuatro electrones que están aquí, ¿no? Pero aquí dice, la 2s no está completa, la 1s es la que está completa. No sé por qué he puesto esto. La 2s está completa. Luego aquí tendría, voy a poner un signo de interrogación para hacerme recordar y revisar, ¿ya? Vamos a escribir. Uno es... bueno, se está escribiendo aquí simplemente los estados usando los spines alfa y beta, que son las funciones up y down, para separar la parte
la parte radial de la parte espinorial, ¿no? Entonces con eso la ecuación, por ejemplo, de Hartree-Fock serían dos ecuaciones, como son dos niveles 1s y 2s. Entonces tengo una ecuación para el 1s y una ecuación para el 2s. Y en estos potenciales que están aquí está justamente el acople, ¿no? Entre estas funciones de onda 1s y 2s. ¿Se dan cuenta? El potencial directo, ¿no? Que se calcula de esta manera, estaría dado por esta relación. Bueno, aunque aquí lo estamos colocando igual, ¿no? O sea, solamente directamente con la ecuación. Potencial directo para 1s. El potencial de intercambio para el 1s también, ¿no? Estamos escribiendo aquí, no estamos escribiendo esta forma, ¿no? Estamos escribiendo la forma larga, la de la integral. Entonces, la energía del estado 1s, aquí tengo hay una degeneración por el spin up, spin down, igual para la energía del estado 2s. Pero recuerden que esas energías que están aquí son energías de ionización, ¿no? O sea, no son las energías del, de la- del sistema en sí. Entonces, si eliminamos la parte angular, ¿no? El, Básicamente yo voy a tener estas expresiones, ¿no? Aquí está con el U, sustituimos la parte angular. Como es S, la parte angular es simple, ¿no? Es el 4pi a la menos un medio. Y por lo tanto tendría estas ecuaciones que son ecuaciones de tipo radiales, ¿no? Entonces tendría en este caso dos, porque son dos subniveles, 1s y 2s. Si tuviera más subniveles tendría mayor cantidad de ecuaciones. ¿Ya? Entonces la parte analítica queda ahí, o sea, se deja la parte analítica, la ecuación diferencial y luego se empieza a ver cómo se obtiene, ¿no? La solución de esta ecuación. Porque la idea es básicamente obtener. Esto va a ser mi parámetro que me va a permitir a mí. Estas energías son los parámetros que nos permiten a nosotros saber qué tan cerca estamos del caso real, ¿no? Esto se usa como parámetro de comparación. Ya, esto de acá es lo que se usa como parámetro de comparación. ¿A qué me refiero? A ver, todas estas ecuaciones que pueden aparecer son estas ecuaciones, ¿no? Son un montón, o sea, no solamente una, son varias. Una por cada uno de los estados. Ahora, estos potenciales son centrales, pero están asociados a la interacción entre dos electrones, ¿no? Entre el electrón I y el electrón J. Y esta de acá es una ecuación para el estado NL y tenemos n ecuaciones, ¿no? O sea, un total de n estados. Entonces, en un total tenemos n ecuaciones acopladas, ¿no? Un total de n ecuaciones acopladas. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Ya, aquí ya no se puede hacer nada de manera analítica. Aquí ya tenemos justamente nosotros que trabajar la parte matemática y eso ya lo tiene que hacer la persona que conoce, ¿no? Cómo trabaja el computador para hacer este tipo de cálculos numéricos, ¿no? Ahora, recuerden ustedes de que lo que no se conoce es esto y esto. Las dos, la función de onda y el potencial no se conocen, son desconocidos. Antiguamente, los primeros artículos que usaban Hartree-Fock para resolver el problema trabajaban directamente con esta función de onda. ¿Ya? Vamos a ver el Wavelet. Caramba.
El wavelet, por ejemplo, nos da esta expresión para estas funciones de onda de prueba radial, ¿no? Esta. ¿Se dan cuenta? Es una función de onda de prueba radial, es exponencial en R y tiene un R a la n. Es parecida a la función de onda radial del átomo de hidrógeno, ¿no? Pero tiene un parámetro E, o bueno, C, ¿no? Este es el C. Tiene un parámetro C y un parámetro N que no son conocidos. No, este N sí viene de la función de onda. Este es el parámetro C nada más. ¿Ya? Y a partir de esto uno puede hacer algunos cálculos numéricos para poder determinar estas funciones de onda como expansión en términos de estas funciones de onda K, ¿no? Y aquí más o menos él indica cómo se podría obtener justamente esas ecuaciones, ¿no? Esa parte numérica, pero no va más allá. Entonces, originalmente siempre la función de onda de prueba es esta. La técnica moderna ya no trabaja con la función de onda radial. La técnica moderna trabaja básicamente con el potencial, con estos potenciales que están aquí, ¿no? Bueno, en realidad con todo la parte que está aquí, ¿no? Todo esto. Ya lo coloca de frente como un potencial de prueba. Entonces se mete al computador el potencial de prueba, se resuelve esta ecuación de Schrödinger, ¿no? Para estas funciones de onda y se obtiene la función de onda, esta de acá ya sería la función de onda U, el P, o en este caso los P's, esta sería los P's y estas serían las energías asociadas. Ahora, se calcula, dice, el valor promedio, ¿no? de estos potenciales, perdón, se calcula este potencial de aquí, que sería el promedio entre todos los potenciales que se han calculado. Em, y con esto, nuevamente agarras, lo metes aquí en la ecuación de Schrödinger y obtienes nuevas funciones de onda phi1 y E1. Y luego comparas, como les digo, ¿no? Comparas sobre todo las energías, estas energías. Si la energía es diferente, si esta energía que aparece aquí es diferente, entonces tú sigues metiendo estas energías en el computador para que sigan dando valores de energía hasta que estos sean convergentes. Una vez que sean convergentes, te quedas justamente con esos valores y como ya tienes las energías convergentes, usas las funciones de onda para poder determinar cuánto es la energía base, ¿no? Y ese sea otro cálculo, ¿no? Pero la idea de resolución de esta ecuación es básicamente de esa forma. Ahora, ¿cómo es el proceso que la computadora lee o asocia estas energías que están aquí? Eso es difícil, ¿no? Porque ya es cálculo numérico e implica otras funciones, como por ejemplo agarrar estos potenciales o estos operadores, linearizarlos, hacerlo matrices, etcétera. Y eso es algo que se aprende en ese curso del profesor Paredes, ¿no? Él enseña a hacer todos esos pasos. Pero siempre es lo mismo, ¿eh? O sea, yo me he dado cuenta que es lo mismo. O sea, linearizar, meterlo en una matriz y ya dejar que el computador resuelva la parte matricial, ¿no? Pero la primera parte es lo difícil, eso es lo complejo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Incluso, por ejemplo, con esas energías, no se obtiene exactamente la energía base, ¿no? Exacta, sino que la energía de Hartree-Fock es relativamente distinta, aunque no tanto, ¿no? Pero por lo menos se acerca. A la diferencia entre ese par de energías se le llama energía de correlación, ¿no? Porque como la diferencia de energías viene de la interacción entre los electrones, ¿ya? Como esa diferencia de energía viene de la interacción entre los electrones, entonces es ahí donde, y eso se le llama una correlación, ¿no? Por eso es
que, el, que se halla esta energía. Y como ven, o sea, es pequeña en comparación a lo que se tenía antes, ¿no? Entonces la ecuación al final de Hartree-Fock sí llega a tener un buen resultado más o menos específico, ¿no? Ahora, lo que sí les estaría debiendo es qué tanto se sigue utilizando en el tipo atómico esta estructura, ¿no? De Hartree-Fock. O sea, qué tanto se trabaja en investigación en esta parte. No he encontrado literatura, ¿no? O sea, la literatura que he encontrado con respecto a Hartree-Fock es relativamente antigua y se utiliza bastante para la parte molecular, ¿no? O sea, nosotros vamos a volver a utilizar esto de Hartree-Fock, pero para moléculas. Y eso sí eso es investigación de punta, ¿no? O sea, trabajar Hartree-Fock para moléculas es investigación de punta. Ahora que se trabaja bastante con modelamiento celular, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos terminar la clase ahí. Como les dije, hoy sí la clase es rápida.